Bueno, buenas tardes ante todo. Bueno, vamos a dar inicio a la 21ª jornada de Historia y Arqueología de Ginebra, que este año tiene muchísimas novedades, porque bueno, contamos con una asociación que es TANI, que luego tendrá la ocasión de presentarse, ¿no? Y que bueno, ha colaborado a tope. Ellos prácticamente han sido los que han organizado todo, con la colaboración que hemos podido prestar de nosotros, por supuesto, del Ayuntamiento. Y bueno, yo voy a hacer un breve, más que agradecido esta presencia, la de los ponentes, y sencillamente pues desearles que tengan una buena jornada, que disfruten de todas las cosas que vamos a hablar aquí y de la visita que vamos a poder hacer a nuestro magnífico castillo, con las novedades que se han encontrado con su restauración. Y bueno, nada más, obviamente, pues, disculpar también al señor alcalde que no ha podido permitir, porque bueno, tiene un compromiso en San Pablo. Y bueno, nada más, muchas gracias y le paso la palabra a José Reyes. Buenas tardes. Vamos a ser breves todos para ir ganando un poco de terreno, por si alguno quiere más tarde ir a repartir un fútbol, a ver si se puede ver. Efectivamente, estas jornadas van a ser históricas, vale la redundancia. Estamos hablando de historia, pero estas primeras sí van a ser un hito importante, o precisamente una de las razones es por la presencia de TANI. El año pasado, en las jornadas del año pasado, surgió la idea de constituir una sociedad, una asociación del patrimonio de Ginebra. Yo, la verdad, durante gran parte del año estuve un poco dormida, porque primero vino el verano, luego se fue dejando poco a poco, pero desde hace unos meses se reactivó de tal forma que yo soy el primer asombrado de la actividad que han tenido, de la gente que se ha incorporado, la cantidad y la calidad de gente y el entusiasmo que han puesto en la organización de estas jornadas, que espero que sea el primer hito de una actividad cultural en general, porque yo creo que con la gente que se ha incorporado también y el entusiasmo, la preparación que yo los he visto y el entusiasmo que han demostrado, se pueden esperar cosas importantes en cuanto a organizaciones culturales en general. Otra novedad importante este año va a ser el castillo. Es una pena que no esté terminada totalmente la obra esta de restauración, pero yo he estado viendo hace un par de días con el arquitecto y la verdad es que yo mismo me he quedado asombrado del cambio tan tremendo que ha tenido del año pasado a este. La intervención de este año ha sido espectacular y podemos decir que un castillo que considerábamos fundamentalmente medieval y musulmán, fundamentalmente, ahora resulta que ese era el revestimiento que tenía exterior, pero está emergiendo las tripas romanas de obra. Y se están empezando a ver con bastante claridad. Incluso se puede hacer una visita perimetral, porque han instalado una pasarela exterior que todavía no puede darse la vuelta totalmente, pero en la próxima intervención esperamos que se pueda ver. Los arqueólogos nos informarán mejor de cómo va el tema, pero la verdad es que ha sido un cambio muy importante y yo creo que se abren unas perspectivas, incluso para el turismo rural, importantes en Ginebra como Terrestre. En cuanto al programa de hoy, bueno, ya todo lo tenéis a la vista. Yo creo que se ha confeccionado un programa muy interesante, en donde hay algunas conferencias de ámbito estrictamente local, como ha sido la tónica de las jornadas de Ginebra, de historia de Ginebra, pero también hay alguna intervención muy interesante del entorno nuestro geográfico. La intervención de la Serranía de Ronda, de la Serranía de Ronda en la época medieval y también de la arqueología submarina en la bahía de Algeciras, en la zona de Castellón. De modo que yo espero que sean jornadas técnicamente muy interesantes. Ahora vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hacer la presentación de Andrés. Yo creo que estamos ya en la presentación de Andrés. Bueno, el culpable, yo me acuso de ser culpable de haber traído a Andrés aquí. Yo tenía mucho interés
en hacer un estudio. La historia de una población no es solamente la historia antigua y la historia medieval, es la historia también reciente, en donde alguna gente, sobre todo la gente joven, aquí no hay muchos jóvenes ahora, pero a mucha gente joven, algunas de las cosas que va a decir Andrés le puede sonar un poco a prehistoria, porque va a hablar de temas de cómo estaba la enseñanza hace 50 o 60 años en Jimena, y la evolución ha sido impresionante. Y nadie mejor que Andrés, porque él no es que haya sido testigo de eso, es que ha sido protagonista de algunos hechos importantes. En primer lugar, ha sido protagonista ha participado de alguna forma, ha sido alumno de aquellos antiguos maestros de campo y maestros rurales que eran perseguidos por la enseñanza oficial, pero que cumplían una misión importantísima de alfabetización y encauzamiento cultural inicial de mucha gente que no tenía acceso a otro tipo de enseñanza. Y luego él mismo yo voy a dar todos lo conocemos aquí, pero yo voy a dar unos verdes rasgos geográficos de Andrés. Empezó en el colegio, empezó a narrar de maestro, luego estuvo en el colegio Reina de los Ángeles hasta el 74, si no me equivoco, que se fue a Algeciras, es profesor de GB. En Algeciras fue corresponsal del Diario de Cádiz, colaborador de la SER, gerente de Europa Sur, jefe de deportes y cronista taurino y administrador en este mismo periódico hasta hace pocos años que se ha jubilado. También fue conductor de las jornadas taurinas, si no me equivoco. En la Argentina, director. Director. O sea, que tiene un amplio en cuanto a su trayectoria profesional fuera de él. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente para la conferencia de hoy es que simultaneó que buscó aquí la enseñanza en el colegio Reina de los Ángeles con el colegio Libre Adoptado, que se estableció en los años 60 y que realmente era un preludio de lo que luego pudo ser el instituto. Lo que pasa es que el Estado solamente ponía un licenciado en letras y otro en ciencias. Y el resto era profesorado de allí con mucha más buena voluntad que retribución, pues sustituyeron lo que no ponía el Estado e hicieron una labor importantísima. Pero aparte de Andrés, concretamente en esos años, en colaboración con el profesor Eduardo López, puso unos cimientos de lo que podemos llamar la prehistoria de la arqueología chilena, con la famosa operación de Rescate, donde tiene una importante información de la cantidad de cosas que se encontraron aquí y que hoy me parece que están en poder de la viuda de don Eduardo, y que a lo mejor en lo sucesivo puede ser posible poderlo rescatar si conseguimos por fin tener un museo aquí. También fue el promotor es entrenador de baloncesto y aquí fue el que implantó el baloncesto. Yo creo que es la primera vez que se practicó aquí en un deporte que no fuera el fútbol. O sea, mucha gente de la época de él saben la labor que hizo como impulsor del baloncesto en Chile. También fue creador de la Peña Flamenca, junto también con su hermano José María y algunas otras personas, y hizo una serie de labores en la enseñanza y en otras actividades que yo creo que es lo que nos va a recordar ahora, y creo que va a ser muy interesante su intervención. Nada más. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y es que la humildad tuya siempre por encima de todo, y la cortesía y la amistad que nos. Permitidme, al iniciar la intervención en esta jornada, que introduzca una breve alusión a mi infancia, usando el medio lingüístico en el que me desenvuelvo más satisfactoriamente siempre que me dirijo a mi pueblo.
damos un poco de suelta a la imaginación y me están diciendo que son planetarios de justicia estrellándose sobre la reventada piedra y la reluciente cal de una calle. Cruz del Rincón, Consuelo, Caminete de Luna, Puente Nueva, La Nova o Gran Consejo. Cualquiera de estos nombres refleja tal estampa de un atardecer en verano o en invierno, porque también nuestro paisaje en invierno tiene ese resplandor o similar luminosidad, y la hora vespertina un chavalito inicia la escalada hacia la próxima cima de un castillo de ese pueblo de la Baja Andalucía. La denominación callejera de un barrio alto ya nos sitúa aquí, al sur del sur, en la que fue la zona fronteriza del periodo nazarí, la etapa histórica vivida, por un territorio que siglos más tarde marcó a numerosas localidades andaluzas al acordarle un apellido a su original nombre de apellido. Nos ubicamos en los años 50, recién acabada la posguerra, después del golpe de Estado que desbancó al gobierno republicano hablado por la UNA y que desembocó en la prolongada dictadura militar de General Franco. Y recién finalizada la etapa precedente, años 40, más conocido por los años del hambre, un pequeño delgaducho, rubio y vivaracho escala diariamente las callejuelas que han de conducirle hacia otra más elevada y muy próxima a las andenas del luminoso castillo, cuya explanada interior se había convertido en huerto y espacio de juego para los pequeños. Justos, una de sus antiquísimas y centenares viviendas, era el lugar elegido para recibir la prohibida enseñanza que con el tiempo forjaría su personalidad. Adiós, Pepe, saludaba respetuoso al pasar al zapatero que aplicaba sobre la suela un cabo envuelto por la cera, afanado en corregir los defectos producidos sobre el calzado, botas o sandalias ya desvencijadas por el cotidiano uso sobre el terruño o los riscos. Pasando los cabos entre los agujeros adultos por la constante. Aquel tradicional saludo entre vecinos, ya en desuso, no transmitía el miedo interno que sentía Andrés aferrado a la tarea. Hoy es equivalente a mochila. Envoltorio de acero ocultaba la enciclopedia gradualmente del armado Calvo, la pizarra de la que colgaba un pizarrín sujeto por una cuerda, la libreta de 2 rayas, una aroma de rural, lo más elemental para iniciar la lectura y escritura, el aprendizaje de las 4 reglas, operación aritmética y del incipiente dominio en el tratado de la letra cursiva inglesa. Entre 4 paredes desvencijadas y sudorosas que sostenían vetustos cuadros de antepasados, aguardaba un profesor autodidacta, extremadamente autodidacta, casi recién llegado al pueblo tras salir triunfante de 3 penas de muerte frente a un tribunal militar. Esta autodefensa aconteció en Alicante en los años 39 y 40 del pasado siglo. Diego Bautista Reto, hoy poeta del pueblo, trabajaba como administrativo en la fábrica de coches del corbense José Ferreira, ubicada en la estación Ferrer, y dedicaba horas extras a la educación de los pequeños de Guinea que carecían de plaza escolar en cualquiera de las 2 aulas unitarias que regentaban el alcalde de Gran Peña y otro maestro nacional, don José Capote. Este sello o pacto temporal entre la niñez y la madurez desembocaría más adelante en una amistad profunda envuelta por la admiración y sin duda arroparle los comentarios afines al otro Diego, al familiar que compartió la defensa de idénticos ideales, aunque este muriera en el imperio. Con el tiempo, de esa semilla bien abonada brotó la oportunidad de valorar y vibrar con los relatos de aquellas inquietudes sociales compartidas por los 2 combatientes en la mente inquieta de este pequeño rubio, siempre ávido de sensación. Ahí terminó la rebeldía con causa de hambre y de tantos retos. El paseo era la plaza pública de forma ovoide, enlosado con piedra pavimentada, ornamentada con 4 columnas forradas de cal, lanzadas por figuración de terreno y colitas de un pollete en su desnivelada margen izquierda, salpicado de canapés de hielo para el descanso y lugar de cita de los habitantes de la ciudad en la jornada de fiesta. Anecdóticos los paseos
de un extremo a otro, de jóvenes y mayores, aguardando el comienzo del cine, verano o invierno, o de la cita obligada para iniciar unos lazos de amistad más profundos, o el recorrido por los bares anexos, Huelca, Vecina, Milagro, Rebolledo. Al fondo de la plaza, el viejo campanario, un nido de primillas y otras rapaces, símbolo único y desafiante de la derruida parroquia Santa María la Donada, abatida por los cañonazos que lanzaron desde el Cerro de los Ángeles las fuerzas invasoras que llegaron a ahí, en las calles empinadas que daban confederación al pueblo, asentado en una loma o cerro, discurrían las inquietudes lúdicas y otros sentimientos de una nación marcada por acusados lazos familiares. Sobre tal sociedad que sostenía matices o raíces ancestrales, se asentaban los funcionarios municipales, los médicos, los veterinarios, los farmacéuticos, los comerciantes, los ganaderos, los propietarios de bares y nosotros maestros, almaceros, panaderos, propietarios de bares, albañiles, etc. Últimos exponentes de las distintas profesiones que simbolizaron reductos de los gremios feudales en vías de extinción. Y por supuesto, los propietarios de fincas más o menos extensivas, que pasaban la mayor parte del día en los cortijos o por lugares de monte dirigiendo las tareas agrícolas y ganaderas, la siembra, la siega, la trilla, la poda, etcétera, o la explotación del carbón y la leña. Y vemos una reducida población agrícola y ganadera muy diseminada en los montes y los cortijos, afincados mayoritariamente en la cedaza y la cultivar las vegas de los ríos Guadiaro y Ojalante, sin apenas estructura industrial y desenganchado del mundo exterior más próximo, lugares casi recónditos donde difícilmente llegaba la enseñanza más elemental. Aunque en estos inicio haya plasmado ciertas vivencias de mi niñez, pretendo ceñirme al consejo reto que un día me aportaba de Peregrino. Sería interesante poner el desarrollo de la educación de Jimena, aparcando la mitad del pasado siglo y el avance del nuevo, según su visión y experiencia. Eso fue lo que me inculcó esta área. Esta invitación amistosa me llevó a rescatar la documentación que celosamente guardaba del Grupo Misión Rescate, labor que coincidió con el funcionamiento del Colegio de Adoptado, acometida por el profesor de Geografía e Historia Eduardo López Mejía, recientemente fallecido, y por su esposa. Mi intención, una vez recuperado el trabajo en sus orígenes, decía que mi intención, una vez recuperado el trabajo en sus orígenes, como director de aquel grupo local, se lo imponía Radio Nacional de España, no es otra de divulgar la prehistoria de la historia, según lo ha definido Pepe ahora al comentario. Al conocer en serio el contenido de la veintena de hallazgos estudiados y documentados hace más de medio siglo. El trabajo realizado por el grupo fue parcialmente destacado por los medios de comunicación ya desaparecidos, El Sol de España, a nivel cómico, y el diario Ya, en su edición nacional. La enseñanza Jimena partió de dos aulas. Tras esta pincelada de los objetivos acontecidos de Jimena, en los recuerdos del 50 solo había dos aulas unitarias para niños presentadas por don Bernardo Periñán, más alcalde que Pedro. En la vivienda base de Academia, y don José Capote, que ejerció en el solar de la actual biblioteca, frente a Díaz Torres, y una a la niña presentada por don Julio Pérez Navarro, en el fondo de su propio domicilio, con unos ventanas de recuerdo que ofrecían fascistas al exterior. El aula de don Bernardo Periñán estuvo ubicada en el sobrado de su vivienda, una amplia nave con dos alineaciones de bancas duples y en la margen derecha un espacio lateral con acceso a una pequeña habitación. Allí los alumnos mayores hacían repetir la coro a los más pequeños del Padre Nuestro, de la María, el Credo, las tablas de multiplicar, los ríos de España. Mientras el resto realizaba cálculos, la lectura, la escritura. Una práctica que bien podía trasladarnos a la profesora Antonio Machado. Recuerdo eso de una tarde fría de invierno, los colegios, estudio, monotonía de la lluvia ferroviaria. La insuficiencia de plazas, junto a otras adversidades de la época, provocó que personal no vinculado durante la República y en el inicio de la dictadura de la Cogera, maestros, profesores de la educación u otras profesiones liberales republicanas impartieron enseñanza en locales del pueblo y en las coordinadas de la ciudad por el término municipal, como San Pablo, Masinilla y tal. Diego Bautista Piedra, su hermano Cristóbal, Román, Alfonso Modeno,
Juan López Romero de la estación, Antonio Fernández y otros, algunos más en la época republicana, dispensaron los conceptos primarios de figuras históricas a un reducido número de alumnos en las diferentes zonas agrícolas y de los agricultores. La labor desplegada por algunos de estos profesionales autodidactas motivó la llegada de varias generaciones a un nivel de estudio impensable. Recuerdo que en mi infancia, cuando asistía a la escuela de Pietro, en varias ocasiones esos maestros fueron denunciados ante el Tribunal Civil por el propio alcalde de la época. Se lo ordenaba el gobierno civil y el alcalde lo tenía que denunciar, argumentando que ejercían la que siempre he denominado como la enseñanza juvenil. Y allí en verano, algunos estudiantes de bachillerato que cursaban estudios fuera, como Juan Luis Rodríguez, Ángel Durán, hijo de Antonio Julio, y Joaquín Ita, médico, gente después de estudios universitarios, pues participaban de aquella enseñanza prohibida y sancionada de la calle Justo. Sin congruencia, ¿no? El hijo de una profesora titular de la época pues daba clases con el maestro republicano, ¿no? Son casuísticas. Bien. Años más tarde, la Comisión Comarcal de Servicios Técnicos, siempre criticada por el General Rodríguez, por el Ministro de Instituto, por el Gobierno de la Tierra, por redactar y agilizar los planes de desarrollo de los 7 municipios de la comarca, empezó a configurar parte del equipamiento y de la infraestructura que ahora tenemos en el plano de la Comisión Comarcal, por sus fracasos y éxitos, aportó infraestructura para que Jiménez, siempre inmersa en un profundo ostracismo, descolgara e iniciara su proyecto. Si esto tuvo un elevado porcentaje del presupuesto llegado de Madrid, se decidiría bastante en detrimento de los demás municipios de la comarca. García tenía una estructura, tenía sus redactores, tenía sus arquitectos, tenía su personal cualificado, y cuando llegamos los dineros, los primeros proyectos que había eran los de dinero destinados a los de aquí. Y nosotros, a los barrios, nos quedamos un poco perdidos. Puede decir que por una u otra circunstancia los efectos de los planes de desarrollo no alcanzaron los objetivos previstos. La ingente cantidad de dinero que encaminaba a establecer unos parámetros reductores de su desarrollo no permitieron mitigar el desfase de nivel existente respecto a libertad, porque esa fue la causa de su guerra. La picaresca española ya existió, sin que ningún gobierno de esta o aquella ideología la erradicara. Las empresas que se ubicaron en los polígonos industriales de la comarca desaparecieron con prontitud y Florida. Aquí tenemos el ejemplo refutable de la fábrica de Portugal. Tras la desaparición de las ayudas financieras, de la maquinaria, de las promesas incumplidas de creación de trabajo y la constatación de otras irregularidades. Volvamos a la educación. Con el tiempo, el concepto de aula unitaria fue desaparecido. Más cercano, los nombres del hermano Antonio Cuchán y doña Flor, su esposa, José María Delgado, Pedro Romero, Francisco Manzano, Luis González, Ana Rosa Zapata y otros aumentaron el número de aulas repartidas por diversos puntos. Puntualmente, según los suspensos, los estudiantes de la época recurríamos a la iglesia. Tenemos que hablar también de lo que los sacerdotes, Padre Sánchez, Mariano, el cura Francisco Reyes y otros estudiantes de mayor edad, Antonio Perejil, contribuyeron a profundizar en el latín, en los idiomas, las matemáticas, por la música, dada la creencia del centro educativo de nivel superior. Algunos profesores considerados, conscientes de la demanda de una juventud que precisaba más atención en el plano educativo y cultural, decidió para la educación crear, asociaron y crearon la Academia Santa. Este paso resultó decisivo para la educación de centenares de alumnos, algunos becados que se iniciaban en el bachillerato y otros que iniciaron los estudios de magisterio, siempre exámenes disponibles en institutos de Argentina y las entonces llamadas normales, escuelas oficiales de materia de cálculo. Añadir la labor desplegada en la nación y en los mismos niveles por los profesores Pedro Rojano, José Díaz Tarre, junto a también Diego Bautista Prieto, afincado entonces ya en la nación siguiendo los pasos de Jiménez para que la jornada del mundo de la vida. Ya en el curso 65-66 fueron construidas 5 unidades en los aledaños de la parte de la Victoria, donde con alteración se impartió la educación en sus instalaciones conventuales regidas por una congregación religiosa que decidió pocos años después por la falta de ingresos y la demanda. Hace medio siglo, recién iniciado mi profesión y llevado por el Instituto Educativo, apareció la oportunidad de dedicar el tiempo disponible a la que llaman la revolución del baloncesto.
casi una decena de equipos senior en competición, los juveniles, el conjunto infantil, ganador del trofeo Jorge Rodríguez, trofeo a nivel comarcal, y a los 2 años está funcionando ganar ese premio en los salesianos que ganamos todo el equipo de parte de libertad, la línea y demás. Y también en otras cosas que celebramos aquí, imitando el concurso de este culto, que algunos lo pueden recordar, celebrado en la fiesta de agosto y muy afín a este comentario que estaba realizado con alumnos de primaria, que fue Misión de Casa. Allí, en esas 5 aulas, junto a José Luis Martín, Antonio Álvarez, Manuel de la Cova y Alejandro Hernández, estuvimos creciendo hasta la celebración del Colegio Nacional 30 de los años, en el 1869. Todo un avance dando su equipamiento, salón de actos, gimnasio, comedor. Poco después, el Ministerio de Educación y Ciencia centralizó la enseñanza y logró otros actos cualitativos y cuantitativos, trasladando a los alumnos en autobares hasta el Colegio Nacional de los Ángeles. La nueva ley de educación, según informó el director Quinta Ferro a la dirección del Estado Centro, absorbió a la doctrina escolar de Marcelilla, de Carragá, de Montevideo, Los Ángeles. Se aplicó a la educación general básica, la EGE, conocida. Luego dirá los 10. Con recién interpretada desde el primer colegio de la comarca hasta el quinto, sexto y todos los cursores. Esta reforma educativa importantísima y necesaria reportó muchos beneficios al alumnado, al disponer de profesores especializados y material educativo apropiado para la asimilación de la materia educativa. Luego, con la llegada de ESO, entrarían en acción otros colegios de la sección Guinea, la Río, la Nántaro, el bachillerato, los módulos forestales, el empresarial, etc. Con anterioridad mediado de la década de los 60 comenzó el Colegio de Educadores e impulsó el desarrollo de unos niveles educativos intensos, unos niveles intensos. Pasar de la educación primaria al bachillerato y de ahí a los planes de magisterio u otras carreras. Fue un salto inesperado, imprevisible y el despertar de un profundísimo detalle dada las características de Jimena, su ubicación en la zona norte del campo de libertad y su acusada desconexión terrestre con carne y con mar. Con antelación, los escasos estudiantes que tenían acceso al bachillerato se desplazaban hasta Castilla, ubicándose con familiares o amistades, dada la escasez de los recursos, la ausencia de becas, etc. Ahí, en ese centro pequeño, después de un curso de esfuerzo de formación por el pueblo, celebraban las pruebas en junio o en septiembre, que dejaba la superación o el suspenso en el curso de la difícil. En ese centro de libertad de toda la ciudad facilitó la formación de centenares de alumnos de San Pablo, Guinea, la estación Montenegrán e incluso Concilio, y otros núcleos en los 4 cursos de la ciudad. Su evaluación permitió la realización de exámenes en INEM, otro hito, facilidad que aumentó el número de alumnos al permitir además con cierto avance económico y social a lo de los años 60 y 70. De este nuevo estatus se retiraron otras alternativas culturales y deportivas que aportaron con un entusiasmo los jóvenes estudiantes y no estudiantes arrastrados por esas posibilidades de participar, de sentirse realizados, de la rienda suelta, la competitividad sana y generosa que la niñez y la juventud adolescente entre amplia discusión. Otra vez el paseo, el centro de la ciudad, carece de juego deportivo, de gimnasia, etc., porque hay insectos, la organiza de entrenamiento y competiciones, principalmente de los centros. Antes y después de los partidos, las celebraciones y rivalidades tenían lugar en otro paciente, en el club, boys, como canción musical, y situado el barrio completamente en un salón del patio de la Iglesia de la Iglesia. Allí, ese movimiento universal y rebelde que tuvo como los Beatles, fue una avanzadilla cultural emanada de la misma juventud. Juan Ignacio Filho, José María García, Francisco Ordóñez, Antonio Muñoz, Sebastián Jiménez y otros celebraban reuniones unidas por la música y las grabaciones antes y por partidos, reunían a los deportistas, formando amistad y ciertos apoyos de la edad. Algunos alcanzaron un liderazgo aceptado por el resto, estableciendo nuevas normas de comportamiento que afectaron al deporte, la música, las corrientes culturales. Aprovechando las fiestas locales, en la misma caseta oficial, se celebró ese concurso de ese punto, aquel que la incipiente y tentadora televisión del Canal 2 acercaba a los hogares pudientes, entonces no había televisión, y a los padres de la población. Los equipos que sobrevivían alumnos del colegio y adoptados hicieron hablar de sus conocimientos de historia
geografía, deporte, cultura general. Tal competición en la fiesta de agosto por todo un espíritu de superación, otro espíritu, otro motivo más para superar, que el resultado se fuese superado. Los deportes, el baloncesto, los humanos, y todo, arraigaron la palabra siempre lo más seguido por un profesor de entusiastas que dedicó muchas horas de reuniones y tratamientos sin apenas ir en el medio económico en cualquier clase aplicando los propios. Y vean, en aquella época de los 65 a 75, por primera vez en su historia, experimentó una explosión académica y cultural. Organizó con el apoyo municipal y empresarial unos campeonatos locales, categorías juveniles, infantiles, habiendo títulos importantes de varios disciplinas nacionales a nivel exportador. El baloncesto, por ejemplo, Figueroa Castro, juvenil e infantil, coordinado por la Sala Bosch, lograron sonar triunfos en la comarca, entre otros los domingos, en el paseo, los perros, Magisterio, los Celtas, los Peor, los Boyestados, de la originalísima. Junto a equipos femeninos llevamos a la juventud a la práctica del deporte y entonces era exclusivo de la OCE en Argentina, en la línea y en la cosa. Los equipos, bajo una fuerte prioridad a la que se unían los universitarios que volvían en época de vacaciones, mantenían luego hombres de varias instituciones en ese club. Y la instrucción general, Manolín Rubio, jugador durante muchos años en Málaga y Marbella, hoy director gerente de Unicaja Málaga, delegado y campeón del mundo por la selección española de baloncesto, y también Alfonsito León Codós, que disputó partidas en la actual CB, enfrentándose a Barcelona, Madrid y a eso y por nosotros. Paralelamente, dentro del foco académico deportivo que impulsó el Colegio del Estado, la presencia de dirección de rectores, los Eduardo López Mejía, resultó decisiva en la investigación, que soporta el estudio de la visible y local historia de la profesora Jiménez y sus alrededores. Este profesor, que dejó huella en varias generaciones, tiene mi máxima consideración y algún día podría ser el deudor de un oportuno reconocimiento local. El éxito del Colegio de Estado, las excelentes notas que logró su gobierno fue consecuencia de su entrega profesional, sin desprecio alguno, al precio del profesorado de ese Colegio de Estado. Hoy recuerdo las célebres sabatinas de estudio que dedicaba desinteresadamente a la que debían asistir a aquellos alumnos que tenían suspensos de las notas semanales y que por su similitud en los inicios pudo desembocar ese Colegio de Estado en algo similar al entonces en el pleno apogeo Colegio de Campiña. Lamentablemente surgieron unos enfrentamientos envueltos por la disputa política por el alcalde de la época y otros hechos que perjudicaron claramente esa labor relativa de reconocimiento de reconocidos alcaldes. Un pasado de nuestro pueblo ya estoy reflejando en una publicación de más amplio contenido para ofrecerla a mis sucesores, a mis sucesivos inmediatos y a mí. La primera autoridad local, en aquella fecha, el momento de la inauguración del primer grifo público de agua en el chorro de la calle, símbolo de la erradicación de la sed primera, estaba destituido por el gobernador. La posterior visita de varios miembros de la corporación municipal al general gobernador militar de Argentina, amenazando con dividir el mundo si proseguía al edificio, provocó que éste revocara la misma y le diera continuidad a la acta. 2 cursos después, el profesor López Mejía, acusado de comunista, no se había habilitado el resto, y otras vejaciones, fue reemplazado por un instituto de la vida, mientras el alcalde mantuvo su cargo. Un ejemplo más de la influencia del poder político ajeno a la justicia. Al amparo del Grupo de Fuerza de Guardia Nacional de España, surgió el grupo número 418 de Cáceres y función posición de compartir, acompañar a él y su esposa Mercedes en alguna visita de campo para realizar en el llano que da acceso al foso del castillo o a las inmediaciones del puerto de agua, donde apareció el conocimiento de una ciudadela hasta entonces desconocida y hoy rescatada parcialmente. Y al colocar los datos y estudios realizados hasta el programa Misión Rescate en Madrid, donde el grupo de comandos, por la exigencia del Programa Nacional, obtuvo un premio que sin duda despertó el interés de los alumnos y la enorme envidia de otros representantes sociales. Integraron el grupo de Misión Rescate del que fui director por la Radio Nacional, lo ponía así, Eduardo López Mejía, licenciado del Colegio de Estado, como asesor histórico, y los alumnos locales de primaria,
Francisco Varela, Diego Gómez, Manolo Regalado y José Luis. Los periódicos sobre España, como acá Guillermo de Castro, fijaron la página en mayo del 72, la aprobación de los documentos y hallazgos efectuados por el Premio Mexicano y la decisión de un premio nacional. Sería muy prolijo exponer en su brevedad la veintena del yacimiento conseguido por Mucho de Castro. La recopilación de estos datos, respetuosamente guardián durante más de medio siglo, entiendo que constituye un documento que precisa de la adecuada impresión y posterior definición. Siguiendo al operador más interesante de forma sucinta, permitidme que sirve en un primer plano a la pintura rupestre hallada en el abierto situado en la zona sur del castillo. El día que me sitúe con los alumnos del grupo Misión Pesca ante la escena de caza, una figura humana esquemática, pensando largo y apuntando hacia el penal, a la vez inicio de una línea sucesiva de puntos direccionales, me invadieron los pensamientos más remotos ante el impacto que me causó la repentina aparición de la pintura rupestre, recogiendo la primitiva escena. Tras resaltar con una esponja húmeda aquella pintura, pensé, algo intento de decirme mi antepasado, autor de esta pieza. Estaba en la prehistoria de nuestra historia y también en los autores de aquella casi centenaria historia de los comienzos de Misión Pesca. El antiguo, refugiado de los vientos de levante, oculto por la maleza, pero de característica de homologación en aquel momento. Romero de Torres y otros manuscritos que contaban la existencia de pinturas y gorras, chinchillas y direcciones, sin precisar este hallazgo que luego nos declaró un premio nacional. Indiscutiblemente nos encontramos ante el mensaje de un antepasado criminal, un dominio en el que estaba un sabio o algún miembro de aquellas primeras revoluciones fácil de cerrar los apellidos y este demostrado fue que lo permitió plasmó su primer lenguaje, el de sí, en este abrigo de nuestro centro satelital. Y en ese primer momento pronunció con su lenguaje gráfico lo que podemos estimar su primera frase, la profunda e inequívoca base de un vestigio que para posteriores investigadores y generaciones tuvieran testimonio y datos de nuestra gobierno. La noticia en ese después de que habían destruido parte de dicha escena de caza de Carmica, confirmada en otro visita al lugar, nos entristeció. Los chavales irritados intentaron llegar sin conseguir la autoridad religiosa. Junto al abrigo existe un pasador de lugar en piedra y una cámara posible utilizada para la preparación de la pintura. Una obra de valor significativo fuera el localizado a unos 500 metros al oeste de Jiménez, muy cercano al citado abrigo entre la pompa y el romero. Dos fuertes vertimientos de agua que mitigaron la sierra original durante siglos. Una zona crítica de las llamadas colores de Esmeralda de 26 centímetros de longitud y un perímetro aproximado de 21 centímetros. A nada en superficie, lo que presentaba la dificultad de la localización de un movimiento rápido. Profundizando en el abajo del cervanero, en su margen izquierda se encuentra la cueva abrigo de las Altas, conocida por sus pinturas esquemáticas que distan unos 600 metros de la. Este último hallazgo, las Altas, ya estuvo verificado por Romero de Torres en 1908 y 1909 en su catálogo monumental de España, por Cecilio Barroso Ruiz, publicación Cifirus, por Teodosio Vargas Machuca, y en ese escritura de la Iglesia de Roma en la familia de la Iglesia. El estudio más profundo que he visto de las Altas, puntualmente detallado de cada una de las figuras esquemáticas, es el que tengo en mi posesión de Cecilio Barroso. De hecho, los restos de un horno fenicio quedamos ocultos aquí, con arena en el subsuelo de la iglesia de Misericordia durante su última restauración. Otras fuentes investigadoras de las Altas sitúan su origen entre los 700 años antes de Cristo. La posibilidad de elogiar del web de la calle, junto a otros en el interior del recinto amurallado, objeto de estudio en la anterior ponencia de la profesora local Pedro Contreras, el registro escrito de zonas de asentamientos romanos, árabes, medievales, con alguna formación médica, en fin, que para el trabajo realizado por este grupo de personas. Hay noticias de otras hachas aparecidas en las cercanías de la zona situada de parte de nuestra fortaleza. En la antigüedad, no muy lejana, otras piezas prehistóricas se situaban en los fogones de la cocina, porque existía la creencia de que rechazaba a los rayos durante la tormenta. Algunas fueron logradas ahí, en la cocina, en los fogones, en las viviendas antiguas.
La presencia de numerosas tumbas excavadas en piedra, posiblemente paleolíticas, ponía una área sacrificio para los ceremonias propias de lo permitido en el estado de sepultura, en el estero de Salado, en el Coro, en el Nao, en Pomosa, en la Naranja, innumerables. Ahora en nuestro primitivo ADN no debe por ser curvado en su género. A la espalda del castillo existen restos en planta de una probable iglesia mosaica, con una pila, la zona de coginato, llamamos al baño del reinado. La reciclar de la roca contiene excavados 4 grandes. Una punta de flecha, la fascina, la estela y otros aparatos pertenecientes a este nivel o época. Dentro del fortaleza, el mosaico parte de una idea romana hallada en Manzanilla, la aparición de muros y sombrerías alusivos al asentamiento de una entradera, porque el dice que el depósito de agua, etc., constituye todo un cambio de leyes, de fundamentos históricos, la prehistoria y la historia central en el interior y cercanía del recinto. Y podemos situarnos en las márgenes del río Guadiaro, o salida de penetración para la civilización junto a los volcanes, igualmente cascada de edificios y yacimientos. Lingüistas árabes indican que el río de las casas es el proceso etimológico del área del Guadiaro. En la cocina de San Pablo, en la época romana, que pertenecía a la Corona de Castilla, nació el tenido general árabe Al-Mansur, el victorioso, cuya estatua ubicada en las ruinas del Guía han desaparecido de la faz de Argentina en los últimos meses. El aldeano número 13, en el Portillo de la Mesa, a unos 8 kilómetros al noreste de Mena, en el camino de la Reforma de Germán y muy cerca del río Grande, es importante. En una obra realizada hace más de 30 años apareció una cantina nevada, rojizo, y varias casitas más pequeñas que contenían un peso aproximado de 2 artolas de moneda de cobre y plata. 2 de ellas de cobre, pertenecientes al emperador Constantino y otra carta. De las 26 monedas rescatadas, las demás de plata sellaron del emperador Valeriano, una de Trajano, otra de Gautier, otra de Quete, otra de Paulina, Salomina y Mariñana, esposas de los emperadores Maximino, Galieno y Mariano, todas ellas ganadas en el siglo III a.C. Así, visión retrata contempla un total de 21 hallazgos o estudios realizados sobre monumentos, estructuras, plantas, tumbas y otros yacentes, pero carentes de un análisis más próximo y profundo en su tiempo de representación, aunque tarde, carente de la de rigor histórico, dada la fecha y los casos de disponibles que tuvo este documento. Ahora, tras las últimas inversiones que van a efectuar en el recinto murallado, por expertos en arqueología e historia, tendremos indiscutiblemente una deuda para hacer valor de nuestro pasado histórico. Una vez finalicen los estudios pertinentes de estos vestigios que, sin duda, habían ocultado los ataúdes, los bombardeos, la climatología, las guerras y tantos otros destrozos acaecidos en nuestra fortaleza. Sin duda que esa labor del Ministerio de Cultura servirá para clarificar el territorio. Parte de nuestras raíces y procedencia de nuestro pasado lejanísimo, adormecido por falta de recursos e iniciativas. Cuántas barbaridades hemos cometido destrozando nuestra riqueza patrimonial. Es increíble. Finalizo reiterando el deseo expuesto a Pedro y a ti, en el sentido de que el texto compuesto de edición rescate sea incluido y puesto a disposición del ayuntamiento y de las asociaciones culturales, simbolismos y otras entidades interesadas. Ya buscaremos solución. Y concluyo contestando mi gratitud más sincera a la Comisión por haber valorado esta simple aportación con la historia de mi pueblo. A la asociación también, y a Juan Manuel Contreras, por mi personal, por las fotos últimas que me dio. Ha sido un honor haber sido elegido para la cultura de 21 jornadas de historia. Muchas gracias por la atención. Aquí dejo un ejemplar de la propiedad de los hallazgos y si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la casuística de esta, por todo gusto para hacerlo todas perfectamente en el listado, en la página, en el lugar, en el sitio, por alguna clase.
muchas gracias a ustedes por esta lección magistral que nos han dado y por el inapreciable Tienes que acercar el micro. Sí. Ahora. Bueno, digo que le doy las gracias a Andrés por la lección magistral que nos ha dado y por el inapreciable documento que nos deja, porque se ha tomado la molestia de escribir pues lo que ha sido la historia de la enseñanza mexicana y mucho más, de la evolución deportiva y de la operación de rescate, que va a quedar constancia, lo cual demuestra que el interés mío, porque nos hiciera estas cosas, no me creo que no me había equivocado, que nos ha esto a todos. Bueno, muchas gracias. Yo no sé qué hacemos con el tema del coloquio. ¿Hacemos ahora milagro independiente o no? Otra milagro y después vamos a hacer un crónico con los dos. El problema que tenemos después es que, bueno, que la pista no ha cedido a anunciar el programa. Estoy intentando cambiar el partido de España, pero no lo siento. Buenas tardes. Aprovechando que está aquí Andrés, si alguien tiene una pregunta relacionada con su exposición, con la educación libre adoptada, con la educación prohibida la libre adoptada, que el tríptico aparecía adoptada, pero Andrés lo rectificamos y es libre adoptada. ¿Vale? Y está Milagro también en el paga, que ahora la presentaremos, que trae una ponencia nueva aquí en la jornada que nunca se ha llevado a cabo antes, porque hablamos del patrimonio arqueológico subacuático. Así que ahora presentaremos a su debida forma Milagro y procederá a su ponencia. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta a Andrés. ¿De acuerdo? Yo quería preguntar a Andrés algo más vinculado a la faceta deportiva que él promovió muchísimo. A mí me gustó bastante el baloncesto y era de dónde aprendió el baloncesto, Andrés. ¿Quién te enseñó el baloncesto cuando trabajamos? Como aprendíamos los maestros a hacer las cosas. En un verano, entonces la inspección de educación del campo de Gibraltar organiza esa promoción que se pretendía para el tema de la ESO y eso de especialidad, de ir especializando a los maestros, organiza un curso de entrenador de baloncesto. No obstante, yo tenía ya el título de educación física, porque yo cuando ese que está ahí sentado ahora que tiene ya X años, ese era técnico, porque nació en mayo y yo me fui en agosto, yo me marché y estuve un verano entero en el campo de la juventud en Palencia. Y ya tenía el maestro, saqué la especialidad de profesor de educación física. Después hice este cursillo. Después tuve que hacer este cursillo para la educación de la base, para eso y para toda, porque si no te documentabas, si no te conseguías esa titulación y esas cosas, te quedaba perfecto. Entonces, ahora tenemos maestros internacionales, pero no siempre
uno aprendía, o al menos yo, aprendía de esto. Nosotros pasamos un curso entero de Argentina al Instituto de Guinea, al Instituto de Argentina, 5 años, nos pasamos un curso entero a recibir clases de la disciplina especial de historia, de inglés, de matemáticas y cosas así. Dando clases, terminábamos las clases a las 5, no sé, cogíamos los coches y íbamos a Guinea y volvíamos a la tienda de noche. Sin ningún tipo de aportación económica ni nada, del propio bolsillo. Y ahí estuvimos los cinco que estuvimos aquí arriba, que luego nos incorporamos al colegio de los estados. Pero ya se estaban preparando por todo eso. Pero entonces no, solamente había dos licenciados, uno de ciencia y otro de cada uno ya con su curso especial y ya nos incorporamos a ese tiempo. Ese fue. Ricardo. En primer lugar, gracias Andrés por habernos retrotraído a aquella época. Yo también me he visto en algunas fotos por ahí y conocí algunas de las fotos y las hemos publicado, pero me ha llamado la atención una en la que hay un grupo de baloncesto femenino. Sí, ese equipo de baloncesto femenino, ahí está, bueno, fíjate, está la actual mujer de García. Malagón, Charito. Los dos siguen de Malagón. Mi prima y de la estación. Shari la desastre. Bueno, pues ese grupo ese también participó en la misma jugada. Porque tú imagínate en aquella fecha, las mujeres jugando con una faldita corta jugando en el paseo de baloncesto. Eso estaba casi prohibido por. Estamos hablando de 70 y algo, ¿no? 70 y poco, ¿no? Años 70, ¿no? No. Antes. Se empezó en 68, 69, 70, 71. Yo me fui y dije que el colegio de pelota, yo me fui en el 74. Yo me fui aquí en el 74. Curso 73-74. Andrés, una pregunta que cuando estuvimos hablando, que me dice, ¿a qué edad fuiste maestro ya con oposiciones aprobadas? Yo tuve la suerte, a pesar de que estudié por libre, aquí en Guinea, tanto el bachillerato, un año que tuve, de 3 y 4 estuve en Castillo, yo fui uno de los profes, de los que tuvimos que largarnos a Castillo para poder sacarnos a los estudios, porque iba a examinarme a mis todos en la entidad, donde después he sido profesor y donde me una como profesor de lengua. Es curioso eso. Y yo fui allí, en el ministro de la entidad, estuve el alumno me examiné de ingreso en bachillerato. Y entonces de ahí, perdón, me había preguntado. Sí, claro, porque la tiene su explicación. Yo termino en Capillo cuarto de hora. Ya vamos haciendo de tercero y ya por el cuarto de hora. Saco una buena nota de hora y de repente me más interesante. Yo me pude, por las notas que saqué de varias, en aquella fecha, pues sabía de la influencia entonces, me ofrecieron una plaza de educador en el colegio Carlos V tenía una hora de podía asistir a la universidad para iniciarme ya en la universidad y al mismo tiempo estar educador en ese colegio. Pero mi padre, el pobre, con toda su organización, tú que necesitarías identificar nada, si eres muy joven, ya tenías 15 años, y que tu granada, para los padres un hijo no se le puede aclarar en la fecha, eso era la figura, ¿no? Total que no te vayas a llamar de calor, lo que quieres, y eso te espera ser magisterio conmigo. Yo toda mi carrera de magisterio la he hecho bachillerato, llevar el año de camino, y eso la he hecho por libre, por eso esa experiencia que tengo. Y uno de los personajes me influye mucho y porque además me enseñó muchas cosas, aparte de los profesores, Charlo, que he nombrado, de la estación, Pedro, Díaz Cabrera, etc. Pues esos profesores fueron los que tuve. Y yo iba a examinarme y me quedé en el último curso del tercero, recuerdo que era literatura y música. La música la estoy dando con el padre Negro. Porque claro, aprender a hablar de sol, a hablar de cena en aquella época, en un pueblo como Guinea, donde lógicamente no había nada en medio ninguno de ¿a quién recurría? Pues a la iglesia, como he dicho, que para el medio de clases de música. Recuerdo
perdona, la persona que la ve. Entonces pueblos con 14, 15 euros de camino, ingresos de la gente, primero, segundo, tercero, reválida y oposiciones. Y yo en el curso 63 tenía 2 asignaturas pendientes de hacer. Me presento, me presento, hago el campamento, que todavía que hacerlo como lo obligatorio, en el Vigil de Quiñones en La Peña, inmediatamente se convoca la oposición, me presento a la oposición, y en el mes de mayo, antes de cumplir los 20 años, tenía mi sueldo fijo. Claro. Recuerdo que llegué a practicar el moto desde Málaga, una vez cada día, y cuando llegué a la casa de mi novio, le dije, ya podemos casarnos. Porque yo ya tengo un sueldo. Podemos ya crear nuestro hogar, tener nuestros hijos, pero así empecé y vino por donde voy. Tengo ya la parte entre nietos, entre 9 así fue. Condicional. Cuando yo llegué a Benalabá, que fui a la universidad, tuve 2 cursos, 20 retiros, ¿Alguna pregunta más? Tengo una un poquito más personal. ¿Te siguen gustando los fosquitos? ¿Sí me sigue gustando? Los fosquitos. ¿Los? Fosquitos. No sabes por dónde voy. Cuando yo era alumno, hacíamos apuestas, si ganaba el Barcelona o no ganaba el Barcelona, había que pagar los fosquitos. Sin duda. Te digo. Claro. No, es que era interpretar los fosquitos porque yo, en la última etapa mía, estando yo en el instituto, el mito y antes tú me dices, pues resulta de que al alumnado mío, por las amistades que tenía otra cosa, yo tenía un listado de los productos que tenían impactos cancerígenos, el edulcorante, el conservante, el F-150, y un médico amigo mío, me decidió todo. Cuando llevaban los alumnos las trompetas esas, no sé cuánto, las cuernas, no sé qué, esos tochos de lo que es el fusfa, ¿no? De la comida rápida, fácil. Entonces, eso, yo le decía, abre esto, lee aquí, esto es cancerígeno. Me miraba la alumno y me decía, maestro, ¿por qué no digo eso? Profe, no me digo eso. Esto es cancerígeno, porque tiene ese conservante, tiene este edulcorante, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y eso es otro. Y cuando le enseñaba la lista, no probaba ya ni fosquitos, ni donut, ni nada de eso. Bueno. Se nos va el tiempo. Siempre que sea cosas tipo, ¿verdad? Bueno. Buenas. Tengo la suerte de presentar a Milagro Alpaga García, con su apellido. En un principio tuvimos una confusión, pero vamos, se solucionó. Desde Taní tenemos la suerte de contar con Milagro, porque nos pusimos en contacto con la Asociación Profesional de Historia y Arqueología de Cádiz, y se le propuso a sus distintos miembros y Milagro tuvo la amabilidad de venir aquí a Jimena a presentarnos su exposición. Milagro es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster en la Universidad de Cádiz del Patrimonio Histórico y Arqueológico. También tiene un máster, de evaluación de impacto medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Además, estamos ligadas al Instituto Andaluz de Patrimonio Cultural y ejerce un cargo en el Instituto de Jefa de Área de Intervención del Centro de Arqueología Subacuática.
Es evidente que por nuestra situación geográfica del pueblo del interior, pero estamos muy cercanos al campo de Gibraltar. Aquí nos llegan aires del Atlántico y aires del Mediterráneo. Estamos ligados a todas las civilizaciones que han venido a través del mar. Tenemos unas pinturas como la de la Laja Alta, que son únicas en el mundo, porque es un catálogo de barcos distintos, que aunque todavía están por muchas incógnitas por resolver, sin duda las investigaciones de profesionales como Milagro pueden ayudar a esclarecer parte de estas incógnitas. Está claro que entiendo que nosotros nos va a resultar extraño porque este tipo de investigaciones son muy peculiares por el medio en donde se encuentran. Si por sí la arqueología para los arqueólogos tenía sus propias características, aquí nos encontramos con una especialidad específica de la arqueología. Con esto doy paso agradeciéndole a la Asociación Profesional de Historia y de Arqueología de Cádiz y especialmente a Milagro que te encuentres aquí, que haya venido hasta Jimena a ofrecernos una ponencia. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación, por prestaros a los hablemos de un patrimonio que es bastante desconocido y bastante, como veremos, frágil e importante. Vamos a empezar, sobre todo por la hora que es el evento que tenemos luego. Sí, tranquilo. Diciéndoles que desde la prehistoria el hombre se ha sentido atraído por la navegación. Se ha sentido atraído por la navegación y ha utilizado distintos medios para llevarla a cabo. Al principio lo que utilizaban era esta imagen que ven aquí, una canoa monósila que no es nada más que un tronco vaciado y que, bueno, con un palo utilizado como remo podían utilizar para emplearlo para navegar. Posteriormente, en la imagen de abajo, ven cómo utilizaban madera y pieles de animales para realizar embarcaciones. De ahí pasamos a las balsas y cómo fue evolucionando los navíos hasta llegar a la actualidad. ¿Por qué se sentían atraídos o más bien necesitaban navegar? Porque se necesitaba comer al principio, se necesitaba pescar, después se necesitaba comerciar y finalmente tanto buscar nuevos asentamientos como dominar, con el paso del tiempo, dominar los mares. Todo esto hizo que hubiese un incremento de la navegación y por lo tanto dio lugar a un incremento de naufragios y a un incremento de averías. Averías no entendido como que se estropeaba el barco, no, sino entendido como que ante una situación de emergencia, cuando el barco se iba a hundir, se intentaba por todos los medios mantenerlo a flote. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Empezar a soltar lo más pesado, empezar a soltar carga. Eso era una avería. Y había incluso, está constatado en época romana, que había personas que estaban vigilando en la costa o que incluso provocaban naufragios encendiendo hogueras en la costa y que los navegantes pudiesen ver abajo el faro para que se acercasen, naufragasen y pudiesen recuperar la carga. Hubo hasta que legislar en aquellos momentos. Por lo tanto, este incremento de naufragios y de lanzar, de echar la carga de los navíos ha dado lugar a que en la actualidad tengamos un importante y abundante legado arqueológico. Un importante y abundante legado arqueológico que en principio fue tomado, como les decía, como carga, como una recuperación de carga. Posteriormente ha sido la recuperación del tesoro. Si la arqueología de tierra en ocasiones es difícil de explicar, para muchos la arqueología subacuática tiene un halo de aventura y bueno, lo que consiste es en sacar sobre todo oro y plata de los navíos que naufragaron, ¿no? Y quiero pensar, aunque sé que soy muy optimista, que hoy en día tiene una consideración de patrimonio. Un patrimonio que tenemos que quitarnos una idea de la cabeza. No solamente lo vamos a encontrar bajo las aguas del mar, evidentemente es más abundante bajo las aguas del mar, pero también nos lo vamos a encontrar, ¿por qué no?, en ríos, en lagos, en embalses que se han construido sobre un yacimiento terrestre y que en la actualidad lo tenemos bajo las aguas. Un importante patrimonio que necesitamos gestionar y que es abundante en la zona del estrecho de Gibraltar,
Gibraltar, porque la navegación en este área es difícil. Es difícil, en primer lugar, por culpa de los vientos. Soporta vientos del norte, vientos del sur, vientos que vienen del Atlántico y vientos que vienen del Mediterráneo. Por otro lado, es una zona de fuertes corrientes. La entrada de agua del Atlántico hacia el Mediterráneo hace que en la actualidad veamos este fondo. Esta sería la zona de Galicia, esta sería la zona de Marruecos, y si se fijan, aquí tenemos lo que en tierra sería una gran cascada. Imagínense el agua entrando por esa cascada hacia el Mediterráneo, la cantidad de corrientes que pueden provocar. Y esta sería la visión que tenemos ahora del estrecho de Gibraltar, distinta, como veremos posteriormente, a la que había en la antigüedad. Una zona por la que surcaban navíos, también se ha dicho anteriormente, que han sido plasmados, y tienen la suerte de tenerlo aquí en Jimena, en las pinturas de la Gaza Alta, y ha habido muchas teorías. ¿Quién pintó esto? ¿Por qué? ¿De dónde? Bajaron al estrecho a ver los navíos y luego subieron y los pintaron. Bueno, pues esa es una idea. Últimamente, Blanca Samaniego ha dado otra teoría. Ella piensa que el estuario del río Guadiaro era mucho más ancho y que podían subir embarcaciones por el río. Embarcaciones que podían tener hasta 6 metros de calado. Y que era muy probable que desde la Gaza Alta parte del curso del río se viese y que por lo tanto se realizasen estas pinturas que tienen la suerte de tener aquí. Pinturas que, como decía, lo que hacen es representar esa navegación por el Mediterráneo, esa navegación que estaba condicionada por los vientos, por las corrientes, de tal forma que los barcos que entraban del Mediterráneo tenían que venir Sicilia, Cerdeña, Ibiza, Denia, y entraban hacia el estrecho, y sin embargo, para marcharse lo que hacían era aprovechar las corrientes e ir por el norte de África. Embarcaciones que se ha considerado que son embarcaciones fenicias y en las pinturas en las que se pueden ver representadas de forma esquemática, pero muy similares a las embarcaciones que tenemos aquí, aquí tenemos el timón, tenemos remos, el velamen o incluso una embarcación dentro de un pequeño puerto o un pequeño fondeadero. Por lo tanto, un importante patrimonio que necesitamos salvaguardar. No somos más que los que tenemos que proteger este patrimonio, lo repetiré muchas veces. Somos meros depositarios de lo que tenemos que entregar a las generaciones futuras. ¿Cómo estudiamos este patrimonio arqueológico subacuático? Bueno, normalmente lo que se tiende a realizar es a buscar, a conocer, a realizar esta carta arqueológica subacuática, en este caso de Andalucía, porque difícilmente vamos a poder proteger aquello que desconocemos. En primer lugar, bueno, pues hay que ir a los archivos, a la bibliografía antigua, y bueno, aquí pueden ver por los naufragios del Golfo de Cádiz como aquí en toda la zona del campo de Gibraltar pues tenemos 29, 21, 16 naufragios que van desde el siglo XV, sobre todo son la mayoría del siglo XIX. Les pongo aquí un ejemplo de la zona de Zara de los Atunes, donde naufragó una embarcación en el año 1555, venía de América, encalló en la playa a consecuencia de un temporal y los lugareños se lanzaron a robar la carga de plata, sobre todo, que transportaba esta embarcación. La casa de contratación tardó 2 días en reaccionar y en ordenar que no se podía realizar este robo por parte de los lugareños y encargaron una misión de rescate. Ven aquí un manuscrito de Pedro de Ledesma con utensilios que se utilizaban para hacer, por ejemplo, este rescate. Eran anclas unidas a una red
era una especie de pesca de arrastre. Se arrastraba para que en la red quedase atrapado toda esa carga de ese navío, aquí estamos hablando de carga, de ese navío que había naufragado. Y dice los textos, acudió tanta gente de Tarifa, Vejer y otros lugares a la playa que en poco tiempo hubo más de 400 hombres de caballo y de pie, los cuales, con achaque de ayudar a salvar a la gente, oro y plata, robaban cuantas cajas y cajones la mar echaba afuera muy ricos. Y los que salían, que el mejor librado salía medio ahogado, los acababan de matar por robarles mucha cantidad de oro y reales que consigo sacaban atados al puerto. Ahí también hay una picaresca, que la persona que también naufragaba quería llevarse su parte. Y muchos atesoraban en el cuerpo, atesoraban en la ropa los bienes que no querían perder. Y eso era causa de muerte en muchos casos, porque había muchas personas que no sabían nadar, y si tú te estás metiendo en la ropa peso, pues al final terminas hundiéndote y ahogándote. Con toda esta información, lo que hacemos es zonificar el litoral en áreas. Muchas veces no es precisa. Si te dice en la zona de Tarifa, depende de dónde la veas, por vista desde el mar, es muy amplia. Tienes que situarla ahí. Otras veces, ya que dice, naufragó enfrente de la torre tal, puedes delimitar un poquito más. A continuación, lo que brevemente lo que hacemos es intentar localizar esos restos, delimitarlos y valorarlos. Y para eso, bien podemos hacer inversiones por medio de arqueólogos buceadores, las dos cosas. El arqueólogo bucea, no por saber bucear significa que se pueda realizar arqueología subacuática. Les decía, la arqueología subacuática, igual que la terrestre, no consiste en sacar objetos en este caso de las aguas, y también lo podemos hacer con unos medios más sofisticados, lógicamente medios más caros, como es los medios geofísicos. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues con este aparato, que es un formato de ladrillo lateral, que se le llama PER, emitir una serie de ondas hacia el fondo. ¿Y qué es lo que hace el aparato? Medir el tiempo que tarda la onda desde que sale del aparato, llega al fondo y regresa al aparato. ¿Qué pasa? Que si hay algo, un obstáculo, tardará menos tiempo que si la onda que rebota en esta parte de aquí. Y en el ordenador se ven imágenes de este fondo. Aquí la parte negra es la sombra que hace el pez al pasar, y vemos aquí los restos de una embarcación. O aquí, por una curiosidad, permite hacer un zoom de esta cosa extraña, y esta cosa extraña es un buceador. Un buceador de las burbujas que está soltando. Pero tampoco es la panacea. No creamos que tenemos esto y lo tenemos todo solucionado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un fondo de roca, esto no es de la zona del Campo de Gibraltar, es de Cádiz. Bueno, pues tienes que tener el ojo bastante entrenado, y de pronto ves unos palitos que solicitan que lo miden 2,9 y dices, uy, pueden ser unos cañones. Pero no se ven. Pero cuando bajas, te encuentras que hay bastantes cañones en la zona. O esta imagen que hace emitir miles de veces por segundo este aparato y nos proporciona imágenes 3D del fondo. Como pueden ver, imágenes que hay en superficie. Pero también hay veces, cada vez más, que nos encontramos con personas que avisan. Han encontrado durante una inversión de recreo, durante una inversión de pesca, sin botella, que han localizado restos arqueológicos. Bueno, este fue el caso de esta ancla y este cañón en la zona de Punta Camarinal. Se hizo las personas que lo localizaron, primero que habían encontrado restos de Santísima Trinidad. Fuimos a visitarlo, a verlo, y la sorpresa fue que estaban colocados en una posición muy extraña. El ancla aquí, junto con esta piedra, vale, podría tener su sentido, pero el cañón estaba metido debajo de una roca, y luego nos fijamos bien y el cañón estaba inutilizado. Cuando un cañón dejaba de ser útil, se inutilizaba. Se le podía tapar el ánima, la boca, como estaba este, o se le podían cortar los muñones, las
partes que sobresalen así del cañón para apoyarlo en la cureña. Así estaba este. Nos extrañaba mucho la posición en la que estaba. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando empezamos a hablar con la gente de la zona, nos dijeron, eso sí, lo movimos hace muchos años, nos lo encontramos y lo movimos hace muchos años para anclar una almadraba. Pues bueno, tenemos restos arqueológicos subacuáticos que no están en su posición original, pero eso no significa que no tengamos que protegerlos. Ensenada de Bolonia, donde se pueden encontrar restos de ánforas, restos de anzuelos o elementos de fondeo, como son esta parte de ancla de época romana, el cepo de plomo, o esto, la misma pieza, que era la mayor tecnología que existía en el mundo romano para la navegación, un escandalio, que servía aquí en este hueco. Lo que se le ponía era una resina, una grasa, el escandalio se sujetaba con un cabo, vamos a decir que cada metro tenía un nudito, entonces se lanzaba el escandallo al agua, por la cantidad de nuditos se sabía a qué profundidad estaba el fondo, y el tipo de fondo que había se sabía porque se quedaba pegado en la resina que había aquí, que había arena, el escandallo salía con arena, que había roca, pues salía la muesca de la roca, y sabían a qué profundidad tenía en el fondo y de qué tipo era. Bueno, pues aquí se hizo una intervención arqueológica, porque bueno, se vieron que había una serie de manchas frente al conjunto arqueológico, y bueno, siempre se había dicho que Bolonia tenía un puerto, se hablaba del gran puerto de Bolonia. Pensamos que podían ser restos de la zona portuaria. Estas son las manchas de las que les hablo, pero bueno, la sorpresa fue que cuando se empezaron a hacer los sondeos, los restos estaban constituidos por restos constructivos del propio conjunto arqueológico, que enseguida estaba la roca natural y que no había indicios de puerto. Sí localizamos también restos de piedras procedentes de la cantera y grandes piedras que se utilizaban para que las embarcaciones se engancharan a ellas, arriba con una boya, se engancharan a ellas y pudiesen fondear, así como distintas anclas. Por lo que consideramos que era toda una gran zona de fondeo, y que estas piedras, hablando también con la gente de la zona, nos dijeron que cuando este arroyo y otro que viene por aquí llueve mucho, vienen cargadísimos de agua y que se llevan parte de piedras del conjunto hacia el mar. En la zona más cercana a la escalinata, ahí sí se localizó en tierra una rampa y unos espigones que entraban, más que unos espigones, una zona de fondeo que entraba hacia el mar. Pero el resto de la ensenada es un gran fondeadero natural. Se localizaron restos de ancla y cañones asociados a madera en la propia ensenada, pero ya de época moderna, y un conjunto de piedras que estaban todas juntas. Creemos que estaban trasladándose en una balsa y que la balsa, por la circunstancia que fuera, naufragó. No le encontrábamos explicación, eran algunas circulares, muchas de ellas perforadas pegando al lado, y bueno, casualmente cuando fuimos a un congreso a Portugal y se pusieron las imágenes, un compañero portugués dijo: a nosotros nos ha salido algo similar y está asociado también al calamento de almadrabas. Lo vemos desde ese calamento de almadrabas desde la antigüedad. En la zona de Tarifa, aquí bueno, se hizo una intervención pensando que es una zona con unos grandes fondos, con una gran flora, con una gran fauna y con restos arqueológicos, y que, bueno, ¿por qué no podían hacerse visitables para la cantidad de clubes de buceo que hay en la zona? Ayudados por los clubes de buceo, visitamos distintos yacimientos, en la zona de
la persona del club de buceo que nos llevaba nos habían dicho: vamos a ver la zona del fondeadero, vais a ver anclas de piedra, un agujero, simple, una piedra con un agujero en medio, barata y fácil de realizar. Y también vamos a ver un cepo de época romana. Cuando llegamos al sitio nos señalaba el fondo y nosotros lo que veíamos era solamente un montón de piedras en el fondo. Estoy perdiendo la vista, no veo nada, y volvía a señalar y empezó a reírse. Empezó a quitar las piedras, tenía este cerdito, un cerdito muy chiquitito, lo tenía tapado con piedras, porque decía: si no lo damos se lo van a llevar. Ese mismo día también nos quiso enseñar algo que a él le producía mucha emoción, y que no lo encontró. Se enfadó muchísimo, subimos y le dije: ¿qué pasa? Y nos dijo: os quería enseñar un pequeño coral rojo, era el único coral rojo que había en la isla de Tarifa, pero se lo han llevado. O un gran pecio, cuando les hablo de pecio les hablo de barco hundido, ¿no? El pecio conocido como el pecio de las laminarias, y le llamamos pecio porque la gente nos dice: esa zona era un campo de ánforas, muchísimas ánforas, todas colocadas perfectamente, es decir, estaban colocadas más o menos como irían colocadas en el barco, estivadas una al lado de otra, y pivote metido entre tres o cuatro ánforas. En la actualidad no quedan tantas, pero la verdad que es una inversión muy bonita. Podemos ver ánforas, y si se fijan, las laminarias necesitan una zona dura donde agarrar las raíces. Utilizan las propias ánforas para crecer. Tenemos patrimonio natural, patrimonio cultural conviviendo perfectamente. Este sería el campo de laminarias, el campo de ánforas. Y también en esta zona un pecio, el San Andrés, que se hundió en el año 1852, que era un barco de hierro, un barco de vapor, que estaba impulsado por palas. Hace poco hablé con un buceador y me decía: ya prácticamente no se ve el San Andrés porque está muy colonizado por la vida de la zona. Entonces parece que no se ve tanto. Era muy curioso porque la gente del lugar tenía una serie de botellas como esta. Pedimos algunas que nos la enseñaran, las dibujamos, las fotografiamos y comprobamos que eran botellas de la Casa Suez. Nos pusimos en contacto con la Casa Suez y nos dijo: son nuestras primeras botellas, las primeras que hizo la Casa Suez. Y nosotros las llamábamos las borrachas. No por nada, sino porque no tenían el fondito plano y entonces no se mantenían de pie. Algo como una anécdota de la zona. Y también en esta zona se han realizado una serie de prospecciones geofísicas dentro del plan de protección del patrimonio cultural subacuático, lo capitanea el Ministerio de Educación Cultural y Deporte, junto con las comunidades autónomas y en este caso también con el Instituto Hidrográfico de la UNAM. Se realizaron, en función de los datos de documentación que se poseía, una serie de prospecciones y se localizaron distintos barcos, pero bueno, la mayoría por el tipo de zona que se empleó, no creemos que fuese el más adecuado. Era una zona que se empleaba para localizar minas. Las minas estaban muy bien, pero para localizar barcos no estuvo tan bien, y la mayoría de las embarcaciones que se localizaron son de época siglo XIX-XX. Se utilizaban también robots que ven allí, que son unos vehículos que se operan desde la embarcación y que, bueno, en este caso, por ejemplo, llevaban una cámara de vídeo y unos focos en aquí las redes enganchadas en uno de estos barcos hundidos. Continuando hacia Algeciras, unos compañeros nuestros, con la dirección de Enrique Pérez Carmona, llevaron a cabo el proyecto de desembocadura del río Guadalquivir, donde localizaron a 17 metros los restos de madera de una embarcación que parece que sufrió
ser de hierro, entra para empezar en el agua, empieza automáticamente a oxidarse y junto a ese óxido se le empiezan a pegar pues, desde arenas a algas, conchas y empieza a confeccionarse. En Cádiz se sacó un cañón y del peso que ponía el cañón que tenía al peso que tenía después de haberle quitado toda esa confección, había perdido 100 kilos de peso, que ya son kilos, ¿no? Y bueno, la zona de la bahía de Algeciras, una zona que ha sido transitada desde la antigüedad y donde ya el doctor Martín Bueno en el año 82 realizó distintas prospecciones, distintos sondeos, sobre todo en este pecio, el pecio de la Bayonera, en la zona de la ensenada de Fetares. El pecio de lo que llevaba es un cargamento de cerámica procedente de Italia y bueno, que se dató a finales del siglo XV, principios del siglo XVII. O también nos avisaron de la existencia de este megapecio, de San García. Nos avisaron que habían localizado restos de una embarcación, lo único que no tenía ningún material asociado, y por la técnica constructiva, puede ser 16, 18, un arco enorme, y tampoco había cañones, pero sí había munición de artillería que le podría conferir a este naufragio un carácter militar o un carácter defensivo. O otro pecio, el de Sotogrande, localizado por el Servicio Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Algeciras, con quien tenemos muy buena relación y que nada más localizarlo proporcionó las coordenadas y en las próximas semanas vamos a venir a esta zona de Algeciras para negociar con ellos y visitar varios puntos de los que nos han dado información. Uno de ellos es también para que vean cómo a veces es muy difícil distinguir el patrimonio arqueológico subacuático por cómo está confeccionado, por cómo se oculta en el fondo, pues vean estas imágenes. Esto es un cañón, eso es una cosa extraña colocada, pero es que este es otro. Depende de cómo lo veas, puedes pasar de la vista y es que no te das cuenta y de pronto pasas desde otro ángulo y dices, si no eran piedras, eran los restos de un cañón, ¿no? Bueno, que los ponía porque tienen ustedes aquí, tienen la suerte de tener una real fábrica de artillería que construyó el Campos III y que estuvo en funcionamiento muy poquito tiempo, del 78 al año 79, pero bueno, que sobre todo se construyeron cañones para sitio de Gibraltar, ¿no? Y les traigo esta embarcación, no está en el campo de Gibraltar, está ya en la provincia de Málaga, pero creemos que este pecio de San Pedro de Alcántara pueda ser una de las embarcaciones que participó en el sitio de Gibraltar, que salió maltrecha y que antes de ser capturada, lo hacían mucho, antes de ser capturada por los ingleses, lo que hicieron fue vararla y prenderle fuego. Como otra forma de conocer patrimonio arqueológico subacuático, pues por el control de las obras públicas, ¿no? Obras públicas que se llevan pues, desde para regenerar playas, para hacer un nuevo puerto, para hacer un nuevo canal de navegación y que en la mayoría de los casos necesitan dragarse, necesitan eliminar sedimentos del fondo de ríos o sobre todo marinos. Y para eso se emplean sobre todo este tipo de dragas, una draga de extrusión en marcha que funciona como una aspiradora gigantesca. Este capital pasa por el fondo aspirándolo todo. De aquí va al brazo y del brazo, aquí al interior, a la cántara. Este es otro tipo de draga. Esta es una draga cortadora. Bueno, pues si no se establecen fronteras arqueológicas antes de que pase un elemento de estos por encima del yacimiento, y lógicamente lo hemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una legislación que nos dice que tenemos una serie de figuras de protección jurídica, pero si no las aplicamos quedan muy bonitas en el papel, pero nada más. Se decidió aplicar
autorización arqueológica en el patrimonio arqueológico subacuático, sobre todo para tener forma de control ante estas obras de infraestructura. Y se delimitaron 56 zonas arqueológicas, para decir lo que es, con la categoría de bien de interés cultural, y 42 zonas de servidumbre arqueológica. Ven aquí en rojo las zonas arqueológicas, incluso interiores, y en verde las zonas de servidumbre arqueológica. ¿Qué es una zona arqueológica? Es muy sencillo, una zona, un espacio delimitado, claramente delimitado, donde sabemos que existen restos arqueológicos o paleontológicos de interés y que consideramos que necesitan protegerse. Y una zona de servidumbre arqueológica es un espacio determinado donde presuponemos que hay restos, porque a lo mejor tenemos documentación de la bahía de Algeciras, ¿no? Tenemos mucha documentación de la existencia de naufragios en esa zona, pero no sabemos exactamente dónde están. Entonces, la ley nos permite delimitar una zona. ¿Para qué? Pues en el caso de la zona de servidumbre arqueológica, para que cualquier realización de obra o actuación que conlleve la remoción de terrenos, en este caso la remoción de fondos, tenga que obligatoriamente ser notificado este proyecto a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, y la Consejería podrá determinar qué se realiza ante la realización de este proyecto. Y lo mismo sucede con una zona arqueológica, que se necesita obtener previa autorización de la Consejería competente en patrimonio histórico para realizar cualquier cambio, modificación o obra en este ámbito. ¿Cuántas tenemos en el campo de Gibraltar? Pues tenemos la zona de servidumbre arqueológica de Senado de Bolonia, que puede tener dentro zonas arqueológicas. No significa que si sabemos algún yacimiento que está dentro de la zona de servidumbre arqueológica, pues lógicamente se coloca y pasa a ser zona arqueológica. La zona de servidumbre arqueológica de la isla de Tarifa, con la zona de las laminatas, el pecio de San Andrés, las piedras de molino que os enseñaba antes, o el portadero noreste de la isla de Tarifa, o la zona de servidumbre arqueológica de la bahía de Algeciras, con sus respectivas zonas arqueológicas en su interior. La verdad que la evolución de este tipo de actividades ha tenido a lo largo de los años es considerable. Antes no llegaba un proyecto, era dificilísimo que llegase un proyecto. En la actualidad las distintas administraciones se ponen de acuerdo para proteger tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural de una zona antes de realizar una obra de infraestructura. Por ejemplo, cuando se dijo que se iba a ampliar el puerto de Tarifa, bueno, pues se mandaron a realizar trabajos previos, se localizaron distintos restos de época romana, distintos restos de época medieval, un cañón de hierro y, por ejemplo, cuando desde el propio parque estrecho de Gibraltar se quisieron colocar estructuras de amarre, en el fondo, grandes piedras en el fondo para que las embarcaciones no tuviesen que lanzar el ancla y romper el fondo, sino engancharse en superficie sin necesidad de tocar el fondo, dijimos, muy bien, pero avisaron porque es que a lo mejor resulta que puedes poner un fondeo de estos, una piedra gigantesca, sobre un yacimiento arqueológico. Se realizó de forma controlada. O este pecio localizado en el estrecho de Gibraltar, a casi 300 metros de profundidad. Esto se localizó haciendo una obra de infraestructura, lanzando un cable de fibra óptica. Cuando se lanza un cable de fibra óptica, la empresa necesita que el cable vaya lo más derecho posible. ¿Por qué? Porque si aquí nos encontramos un obstáculo, llega el cable y ahora yo tengo que hacer una curva brusca, estoy perdiendo señal en el cable. Los usuarios me van a protestar. No hablo bien por teléfono, no me llega bien la señal de internet. Por lo tanto, hacen prospecciones geofísicas como las que les enseñábamos, esos aparatos que les enseñaba antes, previamente para saber qué obstáculos van a encontrar en el fondo. Se encontraron un obstáculo extraño en una zona con fondo de arena y de pronto tenía ese obstáculo extraño. Bajaron un robot.
bajaron un robot como el que les enseñaba antes. Bueno, y lo que terminó filmando fue un barco romano con cargamento de ánforas totalmente intacto, que hoy también es una zona arqueológica protegida. Y la empresa, tengo que decir, nos lo comunicó, nos dio el vídeo mucho más amplio que no termina de salir bien, pero bueno, fue consecuente, ¿no? Con lo que había finalizado. ¿Qué utilizamos en estos casos? Nuestra propia legislación sectorial, la ley de costas, la legislación medioambiental, como no, la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante. Pero además, en el campo de Gibraltar tenemos el Parque Natural del Estrecho. Y bueno, este es el primer parque en España donde en su plan rector de uso y gestión se establece la necesidad de proteger no solamente el patrimonio natural existente en su ámbito, sino que también tiene entre sus objetivos la protección, la recuperación, el fomento y la difusión de los valores culturales y antropológicos que conforman la historia de ese espacio natural. Pero esto va más allá. Dice que cualquier actuación que se tenga que realizar dentro del parque que implique el movimiento de tierras tiene que tener en cuenta si existen o no yacimientos arqueológicos en estas zonas, porque, como les decía antes, hay que tomar las medidas cautelares necesarias. Y por otro lado, también incita a que se hagan, se colabore entre la Consejería de Medio Ambiente, otras consejerías y particulares en la protección, en la conservación y en la puesta en valor del patrimonio arqueológico subacuático existente en el ámbito marino del espacio protegido. Es una suerte que tengamos este parque aquí y con esta consideración que les puedo asegurar que no la tienen todos los parques en España. Tenemos un problema que hemos visto, que es la lucha contra el expolio, ¿no? ¿Cómo luchamos contra el expolio? Hemos visto y comprobado que luego fácil no es. Una de las formas, los cursos de formación de los cuerpos de seguridad del Estado. Con estos cursos de formación se logran cosas como las que les he enseñado antes, que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas haciendo prácticas realicen yacimientos y, bueno, sepan cómo tienen que comunicar o que sepan cómo tienen que incautar material arqueológico procedente de un expolio. Les pongo un ejemplo, la operación Bahía Géminis, donde desde Algeciras se nos llamó diciendo que había un barco grande, azul y blanco, que estaba llevaba remolcando cosas extrañas, llevaba esos sonares de los que hablábamos antes, y bueno, que tenía también detrás unas cosas, otro más pequeñito, que tenía detrás unas cosas extrañas. Ya si un barco lleva esto ya es bastante raro. ¿Para qué se usa? Para colocarlo, son toqueras. Se colocan junto a la hélice del barco, se pone el motor en marcha y ¿qué tiene? Un ventilador gigantesco. Un ventilador gigantesco que me está quitando sedimento del fondo, me hace un gran cráter y bueno, consigo mi objetivo, que es sacar material arqueológico. Nos avisaron también, a los pocos días avisaron de Chipión, con otro barco azul y blanco que lleva cosas extrañas y cuando me intento acercar intenta cortarme el paso, decía un pescador de la zona. Bueno, ante estas evidencias te pones en contacto, nos pusimos en contacto con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Servicio de Patrimonio Histórico en Madrid, quienes pusieron esta operación de vigilancia en marcha. Operación de vigilancia que a nuestro dolor duró varios meses hasta que se llegó a entrar en las embarcaciones. Estas personas tenían incluso un permiso concedido por medio de la demarcación de costas, porque ellos habían tenido un proyecto de estudio de sedimentos marinos. ¿Vale? El estudio de sedimentos marinos, no, lo que estaban dedicando era a expoliar. Tenían importante tecnología en su interior y algo muy curioso. Se incautaron botellas
Que bueno, quien haya visto una botella de buceo sabe que está rota. Bueno, esta botella de buceo estaba cortada en su base, esta es la parte de plástico que protege la base, el culote, y para qué servía, para meter material biológico dentro, y tú podías salir del puerto con la botella en el hombro sin que nadie se diese cuenta que estabas estudiando. Nos avisaron, ya digo que esto fue desde Chipiona hasta Algeciras, y nos avisan, Club de Buceo, oye, en tal yacimiento parece que han tocado. Sí, en la piedra caliente, en la zona de Barbate, que habían tocado, se habían llevado, se habían implantado la vara de cañón, pues esto es un cañón, pues sería la boca de cañón, un cañón de hierro, que tuvo las órdenes de hierro, que no son de bronce. ¿Por qué? Porque un cañón de hierro se vende peor en el mercado negro y encima cuesta muchísimo trabajo estabilizarlo. Luego veremos, cuando un material arqueológico luego entra en el medio acuático, tiene que estabilizarse a ese nuevo medio. Cuando lo sacamos, rompemos esa estabilización y hay que darle un tratamiento, todo un tratamiento para volver a acostumbrarlo a que esté en el medio aéreo. Eso en un cañón de hierro dura muchísimo más tiempo y es más costoso. En un cañón de bronce pues, es costoso, pero no dura tanto tiempo. ¿Qué pasó? Que le quitaron la concreción que tenía encima para saber si era de hierro o de bronce. Tuvo la suerte de ser de hierro, tuvimos la suerte de que nos avisasen y pudiésemos sellar de nuevo esta zona. ¿Por qué? Porque se ha quedado desprotegida y volvería de nuevo a empezar el proceso de deterioro, homosidación y nueva concreción. Se sella con una resina de dos componentes, el color blanco, el color negro, y esa masa en el fondo, cuando ya tiene una tonalidad gris, está lista para colocar. Y bueno, finalmente el establecer un régimen estricto de autorización, como no hay que traer el caso Odyssey. El caso Odyssey hay que separar dos cosas. Por un lado, la parte que sucedió aquí, el intento de localización del HMS Sussex, y por otro lado, el expolio del barco Nuestra Señora de las Mercedes. Por un lado, aquí empieza a trabajar una embarcación. Nosotros no lo sabíamos, pero sale en prensa unas noticias sobre que se está intentando localizar un barco en concreto en otra zona. Al llamar a Seprona a ver si sabía algo de este barco, nos dijeron que bueno, que no, que en la zona, que era la de Bolonia, donde nosotros estábamos preguntando, allí no había nada, pero que en la zona de Gibraltar, en la zona de Algeciras, sí, que había un barco y que tenía permiso. No se tenía constancia de ningún permiso, era legal, tenía un permiso del Ministerio de Cultura, que alegó que había otorgado ese permiso porque estaba trabajando en aguas disputadas a Inglaterra. Por lo tanto, bueno, porque vale lo que requería también el permiso de la comunidad autónoma. Fue algo muy largo. Presentaron un proyecto que no había por dónde cogerlo, porque bueno, saben que en España el patrimonio arqueológico no se puede vender. Y lo primero que planteaba el proyecto era cómo iban a repartirse y cómo iban a vender lo que sacase cuando localizasen el HMS Sussex, cómo lo iban a repartir entre la empresa Odyssey y la Armada inglesa, con quien tenían un acuerdo. Bueno, se les deniega el permiso, lo vuelven a intentar, se les vuelve a denegar y un buen día la embarcación pone rumbo al Atlántico, desconecta su sistema de posicionamiento y desaparece. La siguiente vez que se sabe de esta embarcación, bueno, pues es por la prensa diciendo que ha salido del aeropuerto de Gibraltar, destino a Tampa, una gran cantidad de cajas llenas de monedas de oro y plata. Se hablaba entonces de más monedas de oro y menos de plata con un simple objetivo. Esta empresa cotizó una cosa y su cotización subió enormemente.
Hoy en día, después de un largo litigio, se demostró que habían expoliado un buque de Estado español, Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió frente a las costas portuguesas, y hoy en día las monedas y el material arqueológico que extrajeron, no solamente se habla de las monedas, pero hay otra historia de elementos que también se extrajeron de ese medio, que en la actualidad están en España, y recientemente se ha inaugurado una exposición en Cartagena, otra en Madrid, y se inaugurará otra en el Museo Naval. En este sentido, se está trabajando dentro del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático en extremar la vigilancia de estos espacios con el SIG, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Este es un sistema que se empezó a utilizar para luchar contra el tráfico de migrantes y el tráfico de drogas, pero puede ser también empleado para luchar contra el expolio. Consiste en delimitar unas zonas de riesgo. Desde estos radares se vigila completamente la zona. En el caso de que hubiese alguna embarcación que estuviese haciendo movimientos extraños, estuviese parada, el sistema, que tiene unos parámetros, alertaría a la zona central, y las distintas unidades de interpretación podrían ir a ese ámbito, y en ello se está trabajando. Se tiene también un sistema SOS, la página web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde cualquier persona, si quiere dando su nombre, si quiere de forma anónima, puede indicar que sabe que se está produciendo un expolio, o que sabe dónde existen restos arqueológicos subacuáticos. Y finalmente, algo que les venía diciendo, ¿no? Es muy importante que no se extraigan ni se remuevan elementos de un yacimiento de tierra como debajo del mar. ¿Por qué? Quizás de una forma muy exagerada, la idea de que un barco común nosotros bajamos y lo vemos perfectamente, y sabemos dónde está la proa, dónde está la parte de delante, la copa, la parte de atrás, y cada una de las bandas, eso es una ficción, ¿no? Y siendo un poco exagerada, les pongo este ejemplo. Imagínense que un buceador está en este yacimiento arqueológico, aunque les parezca mentira, estos palitos son cañones, y esto que hay aquí es un ancla, y estos son restos del barco, y más cañones. Pues imagínense que de esta zona de aquí, este buceador saca este elemento útil para la navegación, que es un astronomio, y lo lleva incluso a depositar en el museo provincial correspondiente. Bueno, pues tendremos una pieza muy bonita, no cabe duda, pero sin valor histórico, no está rellena, y encima hemos quitado una pieza del puzzle muy importante, porque esto como instrumento de navegación que era, ya les digo que es un ejemplo exagerado, como instrumento de navegación que era utilizado por los oficiales. Si lo estaban utilizando, la zona de utilización más probable sería la popa de la embarcación, la parte de atrás. Y si estaba guardado en la cámara de oficiales, que está en la popa de la embarcación. Por lo tanto, hemos quitado una pieza del puzzle que nos indicaba dónde estaba la parte de delante del navío y la parte de detrás del navío. Por otro lado, no se deben de extraer piezas ni remover el fondo por romper esta información, por romper este contexto arqueológico del que les hablaba, y por otro lado porque son piezas muy frágiles, son piezas que han permanecido sumergidas durante mucho tiempo, y que la extracción incorrecta, también de una forma exagerada, puede llegar a que cuando lleguemos arriba nos encontremos con la pieza de nuevo en el fondo porque se abre. Un poquito lo que les decía antes, ¿por qué pasa esto? Porque durante el proceso de abandono de estos elementos ahora arqueológicos, bien de forma intencionada o de forma casual, este elemento está acostumbrado al medio aéreo, a una temperatura, una humedad, un oxígeno, un pH, que son muy distintas a ese nuevo medio en el que se va a depositar. Durante ese proceso de enterramiento, este material va a acostumbrarse a estar en ese nuevo medio, y para ello se va a adaptar
pues como puede. Uno, como les decía, oxidándose y confeccionándose, otro con fracturas, otro con erosiones, etc. Y cuando lo volvemos a extraer, bien sea de tierra o bien del mar, vamos a cambiarle de nuevo, de forma brusca, ese medio al que estaba acostumbrado. Entonces, si no se le aplican las medidas de protección adecuadas, puede pasarnos algo como esto. Es una prueba que se ha hecho en laboratorio, una cerámica que se ha sumergido en agua salada y después se le ha realizado un secado forzado en laboratorio. Bueno, los poros de la cerámica